Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, mi nombre es Enrique Cosío Vargas y vamos a tratar una pequeña charla, vamos a dar o vamos a platicar en la parte de lo que es los proyectos educativos en línea, que en la actualidad es un tema muy relevante porque bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viviendo o que vivimos, que bueno, seguimos haciéndolo, la parte de la pandemia, esto como que generó más impacto de todo lo que es los ambientes virtuales y una forma de poder calificar o una forma de poder saber qué tanto aprendemos, pues son esos proyectos educativos en línea. Pero bueno, al final para que pudiera existir esto y todo se generara, algo importante que se dio para los proyectos educativos en línea fue la educación virtual. Y la educación virtual, ¿cómo se generó? Pues bueno, lo vimos. Empezaba ya a haber destellos, ¿eh? Yo creo que ha habido tiempo en el que ya muchas universidades empezaron a analizar eso. Y bueno, tenemos un gran ejemplo, lo que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, que desde cuando visualizó esa parte de poder ver las necesidades de la gente y poder que puedan seguir sus estudios y preparándose, ¿no? Pero bueno, tú empiezas, muchas universidades empezaron a ver eso, de que, oye, ¿cómo le puedo hacer para que más gente no se quede sin estudiar? Y empezó lo que es la parte virtual, ¿no? Aquí algo importante de lo que es la educación virtual, y ustedes muchos lo saben y lo han entendido, es que es una interacción entre el estudiante y el maestro. La verdad, esa interacción, lo único diferente es que es en tiempos y lugares distintos. Y eso es muy importante porque eso no es algo que nos esté atando. Mientras uno tenga los medios, lo puede hacer. Entonces, ese tiempo y ese espacio no es forma de parte importante de poder generar o seguir nuestro aprendizaje. Y aquí, pues, no es necesario a lo mejor tener un aula, etcétera, ¿no? Esa es la parte virtual. Pero bueno, enfocándonos un poquito más y ya viendo algunas características, les voy a poner una breve presentación para estar todos en el mismo fin que estamos platicando y poder entenderlo con mayor claridad. Bueno, primero que nada, vamos a revisar lo que es la introducción de un proyecto, ¿no? De la parte de un proyecto, perdón, de educativo en línea. Vamos a empezar a analizarlo, vamos a empezar a revisarlo. Y bueno, para que se dé esto, ¿cómo empezó la parte de la educación virtual que al final nos genera los proyectos educativos en línea? Muy importante. Primero, ¿qué empezó a pasar? Conciencia por parte de las instituciones. Las instituciones empezaron a analizar, empezaron a observar y a tomar conciencia, que esa es la palabra, en de decir, oye, ¿sabes que hay gente que ocupa por sus tiempos, por su ritmo de vida, pues ponerse a estudiar de otra manera? Y una es la parte virtual. Y en un momento dado, pues, ¿qué ocupamos para poder respaldar ese aprendizaje? Pues a veces proyectos educativos en línea. Entonces, hay que generar esa parte, ¿no? Entonces, esa conciencia fue, o así como dicen, un grillito que les estuvo diciendo, hay que hacerlo de esa manera para que puedas tener más apertura y más gente se pueda preparar o siga su preparación. La segunda característica muy importante es la parte de ser una universidad virtual, ¿no? Las universidades virtuales están creciendo como un gran ejemplo que ya tiene buen tiempo con mucho éxito, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La verdad, se mentalizó su visión muy importante y bueno, generó esta gran institución que ha ayudado a mucha gente a terminar sus estudios y a seguirse preparando. Pero las instituciones empezaron a ver eso. Oye, ¿sabes qué? Que al final hay gente que quiere entrar, quiere seguir estudiando, se quiere seguir preparando, pero pues no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues convertirnos en esa parte o tomar esa parte virtual o convertirnos en una universidad virtual y ayudarles, ¿no? Y hay muchos lados que ustedes pueden ver que hay universidades que a lo mejor no tienen virtual todo el sistema, pero ya hay una o que otra materia que te la empiezan a dar virtual para generar esos tiempos y esos espacios que a veces necesita la gente tener por el ritmo de vida que llevamos, así de sencillo, no nada más ni nada menos. Yo creo que eso es lo correcto. Y una tercera característica que es importante para que se dé todo esto es la parte de los aportes tecnológicos y de comunicación. Es la base. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo. La base es la parte tecnológica y de comunicación que pueda generarse. Si no tenemos esto, realmente estamos fuera, ¿no? Realmente es la base para que exista esa interacción y se pueda dar el aprendizaje que estamos buscando, que al final es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a un aprendizaje y queremos en un momento dado constatar que ese aprendizaje se está dando, porque eso es importante. No nada más es generarlo y no saber qué va a pasar con el alumno.
es importante generar ese aprendizaje. Entonces, esos son los 3 características para que se dé esa parte o por lo que también se están dando los proyectos educativos en línea y va de la par pues, con la parte de la educación virtual. Ahora, pero al ver, vamos a ver proyectos educativos en línea, pero bueno, ¿qué es un proyecto? O sea, al final, o sea, ¿qué voy a hacer? O me estás diciendo que un proyecto, pero dime qué es un proyecto. Entonces, como viene ahí en la lámina y ustedes pueden ver, un proyecto es un conjunto ordenado de actividades. Y al final, ese proyecto requiere de un esfuerzo con un inicio y un final definido. Nosotros lo tenemos que definir. Voy a hacer un proyecto tal fecha y lo voy a terminar en tal fecha. Y al final nos va a dar un resultado único, ¿no? En pocas palabras, un proyecto es un plan de trabajo. Un proyecto es un plan de trabajo que nos dice qué hacer, cuándo voy a iniciar, cuándo lo voy a hacer. Entonces, es importante tener, es un proyecto. Y bueno, algo que busca un proyecto, pues es precisamente la formación de jóvenes, ¿no? Y ¿qué es lo que van a hacer? Muchos de los jóvenes lo que están haciendo es, un ejemplo les voy a poner de un proyecto. Por ejemplo, quieres generar un centro de formación de jóvenes. Entonces, ese es un proyecto. Y a ese proyecto, pues ya le voy a poner un inicio y un fin. Y ya con eso voy a definirlo y voy a realizarlo, porque esa es parte. Y al final, como les digo, viene convirtiéndose en un plan de trabajo. Bueno, pero al final, que lo que estamos viendo nosotros, ¿qué es un proyecto educativo? Bueno, un proyecto educativo es una idea o plan que busca alcanzar una meta de carácter formativo. Aquí va, ahora sí, un proyecto a lo mejor es en diferentes áreas, en diferentes instancias. Un proyecto quiero hacer un camino, pero aquí nos vamos a un proyecto personal, una parte de vida, pero aquí es un proyecto educativo y lo que estamos tratando de alcanzar es una meta en mi carácter formativo. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y bueno, lo que tratamos de hacer es planificar un proceso y esto surge a partir de varios diagnósticos o necesidades de un aprendizaje y al final lo que buscamos es resolver una problemática. Y bueno, nos referimos a la implementación de algunas asignaturas en campus virtuales que nos van a ayudar a poder capacitar a todos los involucrados en ese proceso formativo. Y ahí ese proceso formativo va desde el estudiante, el docente, personal académico, administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, un proyecto educativo es eso. Simplemente voy a generar mi plan y mi plan va a terminar en alcanzar una meta de carácter formativo. Así es sencillo. Bueno, ahora, algunas de las ventajas que tenemos, ¿no? Los proyectos educativos en línea, pues tienen ventajas. Primera de ellas, es un nuevo modo de relación. Yo creo que aquí es importante y sí causó revuelo, ¿eh? La verdad fue algo muy interesante. A mucha gente le sirvió, porque a lo mejor mucha gente no nos sentimos cómodos estando de manera presencial con otra persona y a lo mejor estando de una máquina, atrás de una máquina, sí, se ha ayudado mucho. Entonces, ese modo de relación, al estar ya tras una máquina, las dos personas, sí generó algo diferente, algo distinto. Y aparte de aprender esa relación detrás de una máquina, a mucha gente la desinhibió, o sea, le perdió el miedo de estar de frente y pudo poder estar en un mayor contacto y desenvolverse de una mejor manera. Entonces, sí encontramos un medio diferente de relacionarnos y lo vimos todos, o sea, al final era estar de una manera, como decían, cara a cara con la gente y fue un nuevo modelo de relacionarnos todos. Y bueno, lo tuvimos que aprender y adaptarnos a él, ¿no? Esa es una parte importante. Otra ventaja es que nos apoyamos en nuevas tecnologías. Y ustedes lo vieron, habíamos gente, y yo me considero parte de esto, que a lo mejor nada más estábamos ya con ciertas tecnologías y de ahí no pasábamos. Y este nuevo virtual, este modo de hacer proyectos educativos en línea, a los que a lo mejor estamos dando docencia, nos ha ayudado en esa parte de buscar apoyo de nuevas tecnologías. Que métete a un salón de la manera virtual, que utilicen tal tecnología para poder sacarlo adelante. Entonces, sí es importante que nos ha abierto puertas y nos ha enseñado a buscar también cuáles son las nuevas tecnologías que van a apoyar para que podamos realizar mejor nuestra clase. Y les puedo decir de que a lo mejor llegó a tal grado que a lo mejor una materia la llevamos siempre de una misma forma y este nuevo apoyo de tecnología nos dio nuevas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y entonces esa es una ventaja. ¿Para quién? Pues para el estudiante. Realmente el estudiante es el que va a tomar todas esas nuevas tecnologías que se van a implementar
para él hacerle más fácil su aprendizaje y para que en un momento dado, pues también lo pueda aportar a donde vaya a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, el apoyo de las nuevas tecnologías es básico. Una tercera ventaja, pues fue la relación aprendiz-computadora. Yo creo que ahí empezamos a tener ese contacto con la computadora, algunos a lo mejor hasta el miedo de estar ahí y de poder aprender, de poder basarnos que realmente esta tecnología es muy buena, es benéfica para ayudarnos a seguir adelante y no siempre con la parte negativa, ¿no? Siempre la parte positiva y buscando cómo generar y cómo sacarle provecho a esta parte. Entonces, una computadora, pues nuestra herramienta funcional, nuestra gran herramienta, que bueno, ahora ya ven que pues ya teléfonos y tablets y todo tienen a veces hasta más potencia algunas cosas que una computadora, pero realmente la relación aprendiz-computadora fue formidable, creció de manera exponencial. El cuarto de las ventajas, y yo creo que es una de las más interesantes, es el desarrollo de habilidades. Yo creo que el desarrollo de habilidades sí creció de manera enorme. El desarrollo de habilidades se fue dando porque nos teníamos que adaptar. Acuérdense que en esta vida eso es parte fundamental. El que no se adapta se queda atrás. Nos tenemos que ir adaptando a las nuevas cosas que van generándose o van surgiendo. Y el desarrollo de habilidades se dio. En un momento para adaptarme, pues tengo que desarrollar esas habilidades o encontrar esas habilidades. Pero lo más importante es que las tenemos. Yo siempre he creído que todos tenemos las habilidades y no es que nada más lo crea. Yo digo que tenemos las habilidades, pero no todos las desarrollamos al mismo nivel. Por eso es que algunos a lo mejor son buenos para el fútbol, algunos para la guitarra, etcétera, porque cada quien desarrollamos diferentes habilidades y esto nos ayudó a eso, a desarrollar habilidades como el uso de la computadora y de otras herramientas, ¿no? Entonces, sí fue importante, es una de las ventajas que nos generó. Y la quinta, que fue una propuesta emergente, ¿no? Que al final dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Pues ahí está, desarrolla un proyecto educativo en línea. Y eso nos ayudó, fue una ventaja generarlo porque al final no tenemos que estar ahí presentes, te puedes entre todos juntar, generar ese proyecto y lo más importante de esa propuesta emergente es que en el momento lo necesitas y te ayuda para poder evaluar lo que estás enseñando, lo que estás aprendiendo. Entonces, esas son las ventajas y es un gran beneficio lo que está generando estos proyectos educativos en línea. ¿Cómo hacer un proyecto a distancia? Bueno, yo creo que la base de todo esto, y ya pasamos muchos por esto, porque tuvimos casi más de 2 años con este impacto de la pandemia, que ya existía, como les decía, la forma de trabajarlo, pero a lo mejor muchos no nos habíamos dado cuenta hasta que pasan situaciones como esto de la pandemia, que nos enseña a que hay un gran potencial y lo vimos. Pero parte importante para hacer un proyecto educativo a distancia es la comunicación. La comunicación es parte fundamental y como les decía, por medios electrónicos, por lo que sea, nos tenemos que comunicar. Y mientras no tengamos los medios de comunicación necesarios, hasta la forma de interactuar una computadora, el asesor, los alumnos o con compañeros es parte importante. Entonces, la comunicación, medios electrónicos, etcétera, es parte fundamental de poder generar estos proyectos educativos a distancia. Al final, ¿qué requiere un proyecto educativo a distancia? Yo creo que requiere, como vemos aquí, 5 temas muy importantes. Primero, una planeación. Yo creo que esa parte ya lo habíamos dicho cuando dijimos que era un proyecto, ya lo habíamos visto, y dijimos que un proyecto era una planeación y que tenemos que darle continuidad. ¿Y por qué una planeación? Porque al final un proyecto, acuérdense, que tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, eso nos va a ayudar con la parte de la planeación. Entonces, es importante generar ese principio y fin e irnos exactamente por donde vamos, ¿no? También lo que en un momento ayuda mucho en esa parte del proyecto educativo a distancia requiere una asesoría continua. Yo creo que esta es una parte fundamental. Cuando estás haciendo un proyecto educativo en línea, la asesoría, hasta cuando están en una clase virtual, y ustedes lo han visto, la asesoría es fundamental. ¿Por qué? Porque al final estamos aprendiendo y es importante tener un mentor, una persona que esté con nosotros diciéndonos cómo vamos. Y yo creo que es la base. La base de un proyecto educativo en línea es esa asesoría continua que debe de existir, que nos debe decir por qué camino vamos y cómo lo estamos trabajando, que nos vaya guiando. Entonces, sí es parte importante esa asesoría continua.
yo creo que, les digo, es uno de los pasos que debe de haber, y una interacción tan importante es la parte de la asesoría. Eso nunca debe quedar fuera. Yo creo que entre la asesoría y la parte de los medios de comunicación son fundamentales esos dos sistemas, o esos dos, perdón, temas, para que en un momento se dé ese proyecto educativo a distancia que tenemos. Y bueno, algo que también tiene que ver mucho, pues es la número 3, ¿no? Es la metodología. Y bueno, la parte de la metodología lo que nos ayuda es que en un momento nos va diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Nos dice la manera en que se van a solucionar los problemas y cómo los tenemos que trabajar. Entonces, la metodología realmente es una base para decirnos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo deben de ir las cosas. Y cómo al final, gracias a una metodología, podemos obtener los resultados que estamos requiriendo. Entonces, una metodología es también muy importante llevarlo. 4, requerimos recursos y lo pueden poner en el tema que ustedes quieran. Y bueno, ahí como viene la lámina, son recursos desde materiales, a veces a lo mejor económicos, de comunicación, pero obtenemos recursos, ¿no? Lo más importante a lo mejor es la parte del recurso de comunicación. Como es un proyecto educativo en línea, pues a lo mejor una computadora, un teléfono donde pueda estar en contacto, que es lo básico, y generar la comunicación. Pero es un recurso que realmente lo ocupas. Entonces es parte importante. Y al final, lo importante de un proyecto, los objetivos. Porque, ¿qué les puedo decir? Pues al final, pues sí, tengo todo lo demás, ya tengo mi planeación, sé quién me va a asesorar, la metodología que voy a seguir para obtener las metas que quiero y los recursos, que tengo mi máquina, etcétera. Pero mi objetivo, o sea, ¿qué objetivo voy a buscar? ¿Cuál es el fin del proyecto que quiero hacer? Entonces, los objetivos finales son parte muy importante de esto para decir hacia dónde vamos. Una vez, pues, que ya vamos a hacer nuestro proyecto educativo a distancia. Entonces, los objetivos finales son parte fundamental de decirnos hacia dónde vamos y a qué queremos llegar. Y en un momento dado, plantear todo lo demás, ¿no? Porque los objetivos básicos nos van a decir por dónde, a dónde y a qué queremos. Y con eso buscamos todos los medios o todas las opciones necesarias para llegar a ese objetivo que tanto estamos buscando. Sugerencias. Una vez, y eso a lo mejor lo platico con docentes, bueno, alumnos también lo pueden ver, pero con docentes. Yo creo que cuando vas a generar un proyecto educativo en línea, una de las sugerencias que puede ser abierto, o sea, eso no tiene nada que ver, pero que sí es importante en un momento tomar en cuenta, uno, es el interés de los alumnos. Cuando generas proyectos educativos en línea y le empiezas a dar que esto genere un interés en los alumnos, es de suma importancia, ¿eh? Porque en un momento dado, a veces, el ser un poquito, a veces de manera virtual, nos perdemos. O sea, a veces es el único, a veces, detalle que yo veo, que a veces nos perdemos. Entonces, por eso es importante también que esos proyectos ejecutivos en línea sean de un interés, o sea, que les mueva poder realizarlos, poder ejecutarlos, poder hacerlos. Es parte importante. Y una segunda parte que va junto con pegado es que cubra necesidades. Al final le generas a un alumno ese interés y va a decir, ah, lo voy a hacer por esto, porque me gusta. Pero si va junto con pegado en un momento que cubra una necesidad, nos va a ayudar mucho, ¿eh? Esa es una sugerencia nada más de poder generar proyectos educativos en línea, de que juntes el interés de los alumnos con el que cubra necesidades. Y puede ser en los ámbitos, como dijimos, educativo, formativo. Al final ellos tienen un interés a lo mejor de aprender y van a cubrir una necesidad que es de aprendizaje, pero en un momento puede ser algún otro tipo de necesidad que puedan ayudar. A lo mejor puede ser un proyecto que generaste un impacto social y va a ayudar a cubrir algo. Y le interesa al joven poderlo desarrollar. Entonces es parte importante y nada más son como una sugerencia. O sea, realmente no es que lo practiquen así, pero es muy importante, a lo mejor desde mi punto de vista, que cada quien lo tiene distinto, es tomar estos dos puntos. Y eso puede ayudar mucho a generar un mejor aprendizaje, a que haya una mayor motivación y pues que se den los resultados que estamos esperando, que al final es por lo que todos estamos trabajando y queremos hacer. Muy bien. Para todo, pues bueno, hay etapas que se van a hacer y etapas que deben ir poco a poco, que se deben ir generando, ¿no? Y bueno, esas etapas pues son 6 las que en un momento se han analizado y se han visto para generar el proyecto educativo en línea, ¿no? La primera etapa
y que ahora sí viendo, siempre le he dicho que todo es fundamental e importante, pero es la verdad es el generar para su servidor que le ha tocado ver esta parte y apoyar a lo mejor en proyectos educativos en línea y llevar esas asesorías, es importante el contacto. El contacto, como le decía, a lo mejor lo que hemos visto no es un contacto cara a cara, pero sí es un contacto por medio de nuestros medios electrónicos. Entonces, una primera etapa de un proyecto educativo en línea es tener una videoconferencia. El generar una videoconferencia es la etapa crítica, si así lo quieren ver, porque nos vamos a conocer. Es la etapa, o sea, es algo que se recomienda, porque es el espacio en donde nos vamos a lo mejor a conocer, que podemos vernos. A lo mejor yo sé, algunos no prenden su cámara, ¿verdad? Pero es el espacio que a lo mejor podemos tener esa forma de poder preguntarnos, de poder sacar las dudas, de poder decir, oye, pero ¿por qué me estás poniendo esto así, esta fecha? ¿O por qué el tema es así? Si en un momento que yo siempre les recomiendo, enciendan su cámara, siempre es de veras, es importante que al generar un proyecto, ver a la persona, qué es el proyecto, que te lo explique con sus palabras, que te lo diga, es parte importante y fundamental. Y ahí también tú te vas dando cuenta, ya vas te dando cuenta hasta en los gestos de la persona, cómo van entendiendo el proyecto, si le van dando por la línea por donde debe de ir, etcétera. Entonces, una videoconferencia es parte importante de unas etapas para generar el proyecto educativo. Como les digo, es para poder sacar dudas y todo lo que haya, poderlo en ese momento poner bajo la mesa, perdón, sobre la mesa y poder decir de esta manera se va a hacer. Entonces, les recomiendo una etapa, la videoconferencia. Segunda etapa, un correo electrónico. Me van a decir, bueno, un correo electrónico, ¿por qué? Es importante porque una vez que ustedes acabaron de tener esa videoconferencia, pudieron platicar con los estudiantes o con el grupo que ustedes quieran, de maestros, etcétera, y pudieron decir, ¿sabes qué? Lo que definieron, debatir temas, etcétera. Un correo electrónico es importante porque al final me van a mandar por ese medio, o lo van a mandar, perdón, más bien, pues de cuál es el proyecto que van a realizar. Van a mandar quiénes son los integrantes que van a realizar ese proyecto y en un momento las etapas que lo van a hacer. Entonces, realmente un correo electrónico va a ser el medio por el que vamos a estar en contacto, por el que vamos a estar, porque la videoconferencia, no sé, se recomienda una, de mi punto de vista, pero pueden generarse más, ¿verdad? Cada quien puede hacerlo. Y después de ahí, pues ya la comunicación por medio del correo electrónico, que aparte, les voy a decir una cosa, ya hay más medios. O sea, nosotros sabemos que existen más medios para podernos comunicar, un mensaje de texto, un mensaje de etcétera, etcétera. Pero mínimo un correo electrónico es parte importante. Que me llegue un correo en el que podamos tener ese contacto y esa interacción, en el que podamos definir, o por medio de ese correo ya me definan las cosas. ¿Qué proyecto voy a hacer? ¿Quiénes son los participantes? Sus etapas, etcétera. Una tercera es la planeación, que ya lo hemos visto. Como estamos hablando de un proyecto educativo en línea, pero al final es un proyecto, ¿qué dijimos que era un proyecto? Un plan, una planeación. Es un plan de trabajo, un proyecto. Entonces, al final va una planeación en las etapas de ese proyecto. ¿Qué es lo que hemos dicho? Tiene un inicio, un fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿En qué etapa entra cada quien? ¿Qué le corresponde a cada quien? Es importante generar la parte de una planeación al generar un proyecto educativo. Y bueno, de aquí nos vamos a la número 4, que ya entra esa parte, la ejecución. Ahora sí, vamos a ejecutarlo y vamos a trabajarlo. ¿Qué herramientas vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a trabajar? ¿Y cómo las vamos a aplicar? Entonces, es importante, bueno, ya hacer su ejecución y ya generar ese proyecto educativo. Esa es su cuarta etapa. La quinta etapa, ya una vez que hemos generado un proyecto educativo, yo creo que es válido realizar una evaluación. Acuérdense, una cosa que no es medible, una cosa que no podemos evaluar, checar, pues entonces, ¿cómo vamos a ver si aprendiste? Si en un momento a quien le estás dando o estás realizando ese proyecto, si no lo evaluamos, si no lo calificamos, va a ser complicado. Sí tenemos que saber qué pasó, porque sí está pasando eso luego en algunas etapas, en esa etapa, perdón, que luego no se evalúa y ya generas el proyecto y no das, no das nada a los chavos
a las personas que lo están haciendo, y sí debe haber una evaluación en el que te diga qué calificación sacaste para poder de ahí partir y que en un momento puedas generar la siguiente etapa, que la siguiente etapa es una retroalimentación, pero para eso tuviste que generar una evaluación. Y eso, al final, lo que les puedo decir es que es lo más rico de todo esto. Y una vez que generaste todos tus procesos y tus etapas educativas desde la videoconferencia, donde te pudiste ver, mínimo sacar todas tus dudas. Una segunda, que es un correo electrónico donde plasmaste qué vas a hacer, cuáles y quiénes son los que van a incorporarse en ese equipo, etcétera, a una planeación en donde un inicio, un fin y cómo lo vas a hacer, para luego ejecutarlo, viene la evaluación y con esa evaluación y ese indicador que estamos teniendo, llega la retroalimentación, que es lo final, pero para mí muy importante. ¿Por qué? Porque al final te va a decir a ti que lo desarrollaste el proyecto educativo, qué pasó, por qué estuviste mal o por qué estuviste bien, o si en un momento faltó que explorara más. Entonces, realmente la retroalimentación es parte importante de esto. Es parte de ese conjunto de etapas del proyecto educativo en línea que se debe de generar. Y al final, llevando todas estas etapas, vas a tener un proyecto educativo en línea de primer nivel. Un proyecto educativo en línea que todos vamos a entender, que vamos a desarrollar y que vamos a generar de la manera correcta. Y les digo, al final esa retroalimentación te va a dejar el aprendizaje necesario para más adelante. Porque les digo, esto de proyectos educativos en línea no es algo que va a quedar ahorita, o sea, viene para más adelante. Es algo que poco a poco va tomando más fuerza y que ya es más sencillo el que si no nos podemos reunir, oye, te dejo este proyecto educativo o les dejo este proyecto educativo en línea y vamos trabajándolo, ¿no? Y cuando se va haciendo te voy evaluando cuando termina, te retroalimento y en el siguiente proyecto educativo lo hacemos. ¿Por qué? Porque al final también puede tomar uno materias de 2, 3 años y a lo largo de él se van generando varios proyectos. No nomás te quedas con un puro proyecto, ¿no? Entonces, esas son las etapas para generar un proyecto educativo en línea. Y bueno, ya al final, ¿qué concluimos? Al final, ¿qué concluimos de todo esto? Pues bueno, parte importante de la conclusión es que nos dice que un proyecto educativo en línea pues siempre va a ser exitoso a medida que exista una vinculación entre los objetivos y los participantes. ¿Qué objetivo voy a tener y quiénes participamos? Y bueno, todos los participantes tenemos que estar dentro de ese proceso educativo, ¿eh? Tenemos que estar en ese proceso educativo y ahí los estoy hablando de para que esto tenga esa vinculación entre los objetivos y los participantes y pueda rendir los frutos que estamos buscando, debemos participar todos, alumnos y profesores. Todos tenemos que estar ahí, porque si hay una de las partes que no está totalmente dentro de ese sistema de ida y vuelta o dentro de ese círculo virtuoso, no va a funcionar. Entonces, esa es parte de un proyecto educativo en línea. Esa es la conclusión, que siempre va a ser exitoso a menos que exista esa vinculación entre objetivos y participantes y todos debemos estar dentro de ese proceso educativo. Todos, tanto estudiantes como profesores o como asesores, como lo quieran ver, pero tenemos que estar dentro. Entonces, esa es parte importante. Esa sería la conclusión. Y bueno, un poquito comentarles de esa parte, ya para acabando la presentación, en eso, hubo un ejemplo, por ejemplo, de un proyecto educativo en línea. Algo que se puede hacer, y le estoy hablando de una empresa que se dedica precisamente a generar proyectos educativos en línea, generó en una empresa, bueno, no en una empresa, más bien en un país africano que es Kenia, empezó a generar ese proyecto educativo. ¿Y qué fue el proyecto educativo? Pues fue ver una necesidad y algo que impactó, ¿no? ¿Qué les impactó? Que a lo mejor veían que en Kenia, en el continente africano, pues la parte de la educación estaba muy rezagada y dijeron, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pero bueno, aparte de ir hasta Kenia, y poder enseñar a los maestros para que lo den clases, pues, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a hacer un proyecto educativo en línea y vamos a empezarlo a generar. Y ese proyecto educativo fue empezar a generar en los kenianos en cómo explicarles desde lejos las clases o mandarles el material para que ellos luego lo pudieran pasar a sus alumnos. Estoy hablando de un proyecto educativo en línea muy grande, ¿no? A lo mejor hablamos cuando estamos en una universidad virtual o algo, a lo mejor el proyecto educativo es el que te dejan en tu materia,
pero aquí le estoy hablando de un proyecto educativo que tuvo un gran renombre y que funcionó. Entonces, el proyecto educativo fue generar una serie de materias, una serie de material para luego pasarlo a los maestros que estaban, a los kenianos, y ellos poderlo transmitir a los jóvenes. Esto ayudó mucho, porque al final, como les decía, fue un gran impacto y las personas que en un momento lo hicieron les agradó y les fascinó porque iban, primero les interesaba que se diera la parte de esta educación y de que este proyecto educativo en línea funcionara. Y la otra es porque impactó en que en Kenia la gente a lo mejor vive con 120 pesos al mes y no podían tomar clases. Entonces, mediante este sistema se pudo hacer. ¿Por qué? Porque toda la parte económica disminuyó totalmente, ¿no? Y entonces se pudo hacer. Entonces fue un proyecto educativo en línea muy exitoso, el cual en un momento dado se generó, se empezaron a hacer muchos de los temas que les digo, cómo generar su planeación, cómo hacer, cómo transmitirles, tener un primer contacto, decirles cómo les van a explicar la clase. A veces hasta la clase las explican mediante una pantalla y luego ir generando todo el proyecto y su finalidad, ¿qué fue? Su objetivo final, que disminuir la parte ¿cómo se llama? La parte de que gente que no se quedara sin estudiar en Kenia y que los niños también fueran aprendiendo. Y bueno, se cumplió el objetivo final. Entonces, son los proyectos educativos en línea, son una parte increíble de lo que estamos viviendo. Yo creo que es una parte que hay que retomar, es una parte de no dejar, de seguirla tomando con más fuerza y que eso nos pueda ayudar, porque en ciertos momentos puedes dejar un proyecto educativo de gran impacto o un proyecto educativo, pero que la persona o quien sea lo puede hacer desde cualquier lugar y que en un momento te sirva para que tú puedas nada más analizar que sí está aprendiendo la persona. Pero bueno, realmente es un tema muy apasionante que puede tener a lo mejor muchas aristas y decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo sí, pero yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta algo. Que estamos viviendo épocas distintas, que tenemos mucha tecnología y medios de comunicación muy importantes y que los tenemos que aprovechar. Y para las clases, para las materias, generar proyectos educativos en línea es básico y nos va a ayudar a facilitar más las cosas tanto a los que calificamos como a los que lo están generando. Entonces, los proyectos educativos en línea son ya parte de nuestra formación y que tenemos que seguir todos tomando. Que yo creo que es parte de una nueva forma de vivir y que tenemos que ser parte de nosotros. Muchas gracias y esperemos vernos más adelante. Saludos.